Damos un cordial saludo a todos los televidentes que nos acompañan en este programa Personajes, una oportunidad para rescatar algunas anécdotas, personas y momentos que han marcado la historia del municipio de Sonsón. Hola Tati. Hola Juli, hoy nos encontramos con un personaje que creo que muchos en casa se acordarán de ella, ya porque les haya dado clase de música o porque la hayan visto en el colegio La Industrial. Doña Gabriela, bienvenida al programa Personajes. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco tanto que hayan venido a visitarme. Bueno, entonces iniciemos recordando un poco con esta foto. Esta foto, sí, esta es de mi hermanito y la esposa. Recuerda esa infancia que fue en la vereda Los Medios, ¿verdad? En la vereda Los Medios, en el rodeo. Y en el rodeo. Entonces vivíamos en unas fincas, diferentes fincas. Y mi hermanito era un labriego también, con mis otros hermanitos y mi papá. Bueno, cuando ya llegó a ser mayorcito, se fue al ejército. Y allá vino como con deseos de casarse y se casó inmediatamente. También estaba para Santa Rosa de Cabal, donde es la esposa. Allá estaba cogiendo café y se enamoraron, se casaron. Tienen una linda familia. ¿Y cómo es eso de que a usted la mandaban a llevar el almuerzo y se quedaba dormida en los palos de las frutas? Cuéntenos un poco. Vea, mandaban con ellos, yo soy mayorcita que ellos, y un día me mandaban con el uno y otro día me mandaban con el otro. Entonces nos subíamos a esos palos de mangos a comer mangos. Y debajo de los mangos habían unos palos de café. Entonces nosotros nos tiramos allá pata arriba a comer al estilo chucha, zarigüeya. Entonces, y se demoraba ese almuerzo para llegar al latón. Pues claro, nosotros con las ollitas por allá abajo de otro palo de café y nosotros allá haciendo loncha, comiéndonos las frutas. Cuando ya llevábamos mucho tiempo así, mi papá y mi hermanito mayor almorzando tarde, hasta que un día cualquiera nosotros sentimos que sacudieron el árbol donde estábamos acostados y al piso, nos fuimos al piso. Y entonces mi hermanito se aporrió, Mona, se aporrió. Y yo no me aporrié, pero voy muy asustada. Estaba, mejor dicho, que hacía chichi del miedo que llevaba. Cuando llegamos donde mi papá estaba con los trabajadores, dice mi hermanito, a mí siempre me duele el pie. Y dije yo, coño, calladito. Y dijo, a mí siempre me duele mucho este pie. Mona, no sea mentirosa, cuente lo que pasó. Y dije yo, no voy a contar. Y mi hermano mayor apenas se reía con los otros trabajadores. Y entonces dijo mi papá, mucho cuidadito, cómo fue que hicieron aporrear los niños. Y entonces, bueno, la cosa se quedó así. Cuando a los días le contaba a mi mamá muerto de la risa, ma, ¿cómo le parece que ya el almuerzo llega calientico y a horas? Porque yo les pegué un susto a ese par de petacones, sobre todo esa monita que retrechera, que mejor dicho no se la aguanta a nadie. ¿Cómo le parece que se subían a esos palos de mango y a esos palos de aguacate a coger mangos encima de los palos de café? Y entonces mi mamá, por ahí derecho, que nos sentimos otra pelita. Bueno, y muchas anécdotas con ellos. ¿Por qué era tan bonita esa vida en el campo? Esa vida en el campo. Ah, eso era hermoso, esa naturaleza, esa variedad de aves que había, esa variedad de animales del monte. Nosotros conocimos las guaguas así pasando por un lado de nosotros, los conejos de monte. Muchas cosas, muchos animalitos, las zarigüeyas, las chuchas. Claro, por eso era que nosotros queríamos imitarlas. Esta fotico por acá. Esta fotico es... ¡Qué pena! Oh, qué bonita, ¿cómo que qué pena? Qué bonita. Esta fotico es cuando yo vivía aquí abajo, donde mi tía, que recién había quedado huérfana.
Entonces mi tía me llevó para la casa de ella. Y abajo, en toda la esquina, no estaba ese muro, sino que eso era un maizal, y ahí para allá no estaba construido. Y esto para acá tampoco estaba construido, sino la mera casita de mi tía y otra casita ahí más abajo, muy antigua. Bueno, entonces yo allá fui y me hice a tocar guitarra, y un señor fue y me tomó la foto, y yo quería tener esa foto así como de recuerdo. Tiempos de juventud, ¿qué Tiempos de recuerda ju- de Sí. esos tiempos? De esos tiempos, tremenda callejera. Ya trabajaba en la industrial. Allá me mantenía tocando. Yo soltaba el balde y el trapero y la escoba por ahí en un rincón, y aprovechaba los descansos para darle clase a los muchachos y emparrandarme con ellos mientras volvían a entrar de descanso. ¿Cómo inició eso de la música? Yo inicié por ahí de 7 a 8 añitos, que iban mis familiares a tocar allá donde mi papá y mi mamá. Entonces yo como que nací con esa cualidad, gracias a Dios, y la supe aprovechar. No para ser famosa, no me gusta. A mí no me gusta la fama porque es lo primero que se acaba, sino que me gusta que trasciendan los que lleguen a recibir mi clase. Yo soy empírica del todo. Yo soy empírica, y entonces no me gusta que plagiar a nadie ni esas cosas, sino que ahí nació la música conmigo. Tiple, lira, guitarra y demás, que si hubiera conocido más instrumentos en esa época también lo hubiera hecho. Otro regalito, doña Gabriel. Esto es otro regalito. Ay, muchísimas gracias, qué rico, qué linda. Nos contaron que le gusta comprar pues los instrumentos un poco deteriorados y que los arregla usted misma. Rescatarlos. Me gusta mucho rescatarlos, tenerlos como reliquias, porque ellos son la presencia de esas personas que los interpretaron con tanto amor y respeto. Bien, pues la tiré al piso. Esta es una bandola lira, que ya en esta época, si uno las manda a hacer de 16 cuerdas, la hacen, pero no queda muy confiable porque esas 4 cuerdas más jalan mucho, la pontezuela más que todo, entonces tienden a deteriorarse en ahí mismo. Y este instrumento es muy delicado para el manejo, porque si uno la tiembla demasiado, se va a levantar de acá y no queda sirviendo, queda negando notas. Hay que tenerlas así y sin pintar. No admiten capas de pintura porque les merma, opaca el sonido. Doña Gabriela, ¿usted de pronto hizo algún estudio para conocer todas estas cosas o todo ha sido porque le gusta y le ha nacido? Me ha nacido y siempre fui muy lectora. Leí mucho, 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 todo lo que con respecto a la música más que todo. Y entonces leí mucho. ¿Recuerda el primer instrumento que digamos, tocó, tuvo en sus manos o que le Sí. regalaron? Sí, lo recuerdo mucho porque me trae un recuerdo muy noble de parte de era un ancianito, esposo de una tía, también muy ancianita, y yo vivía con ellos, me mandaban a temperar donde ellos muy seguido. Y en esa vecindad habían muchos músicos y yo quería hacer música, entonces no tenía un instrumento mío. Y ellos llegaban y entonces dijo el viejito, le voy a hacer un tiple aunque sea de guauda a la niña. Y dice la viejita, ¿qué tal? No queda sirviendo para nada, porque si así se mantiene tocando por ahí aunque sea en las puertas. Ahora, ¿qué será dándole un instrumento? No, Trinidad, yo le voy a hacer es un tiple de guauda. Y me hizo un tiplecito de guauda, pero vaya, consígase las cuerdas. Pobres vecinos. Me ibais que a entretenerle los niños, que a cuidarle los niños, las niñas, que no lloraran, a jugar con ellas, y mentiras que las ponía a jugar con cualquier cosa. Y yo me iba y desencordaba instrumentos para llevar para colocarle al tiplecito de guauda que me hizo el viejito de 8 cuerdas. Y le puso también las clavijitas, y era un tarrito así, y el largor le hizo las clavijas. Oiga, yo tocaba en esto,
y me entretenía y más me despertó la ansiedad por la música. Doña Gabriela, ¿y qué tan cierto es que usted aprendió escuchando radio? Sí, escuchando radio, porque cuando eso en Sutatensa daban una clase de música, de tiple y guitarra. Y ahí fue donde yo conocí el famoso punteo por números. Pero no era que tuviéramos el radio en mi casa. El que tuviera un radio era gente muy rica, gente muy pudiente. Entonces yo me le escapaba a mi mamá y le decía, ma, déjeme ir a hacer la tarea con Julanita ya. Vaya pues, pero no se demore. Entonces desde que yo llegaba, la viejita le gustaba que yo hiciera, la viejita dueña del radio, le gustaba que yo copiara esos numeritos y fuera y los punteara donde un vecino que tenía tiple y guitarra. Entonces yo iba y los punteaba, pero nadie más se tomaba en cuenta, sino la mera viejita que me prestaba, que me dejaba oír el programa por Radio Sutatensa. Y cuando ya terminó el curso, entonces mi papá venía aquí a la casa campesina y llevaba las cartillitas. Y en esas cartillitas iba el tema que habían trabajado esa semana o ese mes. Y ya con eso fue lo único que yo recibí de clases. Porque estaba en segundo primaria y todavía no sabía como mucho. Bueno. ¿Qué se hizo esa primera guitarrita? Ese tiplecito tuvo un final como muy amargo. Nosotros como nos trasteábamos de una parte a la otra, el señor que había recibido un título, no quería el título sino el tiple. Y en el trasteo se lo llevó. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Esto fue cuando yo hice un curso de costura, de alta costura, que nunca lo ejercí. Pues sí lo ejercí, pero aquí para los de la casa, porque como yo era tan ocupada en la industrial, ¿cómo iba a ser para ejercer también algo tan bonito como es la costura? Entonces yo a todos les cosía. A mi esposo le cosía también su ropita, a mis niños, a los vecinos, cierre que se dañaba y cierre que montaba. Bueno, todo. Y cuando ya vi pues que no, en realidad no podía, pues no hice como mucho ánimo a seguir con la costura, pero me gusta mucho. Doña Gabriela, usted como que la caracteriza también el no quedarse con eso que ha aprendido, sino como transmitirlo y regalarlo. Sí. ¿Cómo surge eso de la estudiantina? Surge que llegamos a vivir aquí hace muchos años y yo siempre quería contar con un grupo que tuviera varios instrumentos, tiple, lira, guitarra y guitarra marcante, tiple acústico y tiple rítmico. Porque el tiple acústico él siempre lleva sus punteos, sus introducciones, acompañándole a la lira en una segunda o tercera voz. Bueno, entonces cuando en eso ya vino un señor, don Rubén Darío, y nos invitó que los que supiéramos, nos reunió en la Casa de la Cultura, y yo dije que sí, que en todo lo que yo pudiera, que yo era muy empírica, que yo no sabía pues como mucho. Y dijo, no, pero es que ahí en el repaso nosotros vamos a hacer varios ensayos antes de lanzarnos a hacer una presentación. Ya puedo contar con no sé cuántas personas. Y si éramos un poco de personas ya de adulto mayor. Y en eso le dije yo, pero tengo unos estudiantes de música. Yo estoy dándole clase a unos de mis niños en el colegio y así a domicilio. Y dijo, pues cuando se puso a traerlos, porque esto hay que meterle de todo. Dije, qué rico, ¿usted me permite? Y dijo, sí. Yo voy a pedirle permiso a los papás, que yo voy por ellos, como los ensayos eran de noche, yo voy por ellos y cuando termine el ensayo vuelvo y los llevo a las casas. Y así fue. Entonces
participamos de un grupo que se llamó La Estudiantina Mi Bella Colombia. No, y antes también participé en la estudiantina que tenía don Ildefonso Cardona, gran músico y profesor de música. Y entonces con él también aprendí mucho, pero no que me dieran clases, sino que al repasar con ellos, pues a uno se le va pegando y como empírico mucho más. En esa foto pequeñita. En esta foto ¿es de qué? pequeñita, esto era una serenata que estaba dando. Continuemos con las sorpresas. Más sorpresas. Bueno, esto hay que hacer algún documento para abrirlo. Ay, A propósito de lo que estaba contando de esto la es a estudiantina. propósito de la estudiantina Mi Bella Colombia. Resulta que cuando ya fallecieron muchos de ellos, quedamos nosotros 4 o 5 con el joven Diego Fernando Cardona, hijo del difunto inspector don Leonel Cardona, que ese niño le dicté clases desde que estaba como en quinto, no estaba en quinto primaria, estaba por ahí en tercero o cuarto, y ya el niño empezó con clases conmigo. Este es el CD, un CD que grabamos don Amado, el difunto don Amado Acevedo, doña Fabiola Toro, profesora, que era profesora en el Colegio Rosa María, doña Noelia, una señora de allí en La Honda, y mi persona. Entonces grabamos este CD, pero ya no me acordaba de él. Gabriel, ¿usted siempre quiso hacer música o fueron como las circunstancias las que fueron como conduciendo a que amara esta vocación? No, yo siempre quise serlo, y desde niña pequeñita me gustaba ser música. Esas melodías que oía se me quedaban grabadas y yo sabía afinar un instrumento sin que alguien me enseñara, a oído, cogerle la nota, el sonido, y yo sabía cuando estaba equivocada o cuando el instrumento no servía. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos aquí en Personajes con doña Gabriela Más regalos. y sus regalos. Muchas gracias, qué elegancia. Doña Gabriela, ¿cómo surge el deseo de enseñar el oficio y el arte de la música? Surge a la necesidad de cada uno. Por ejemplo, en el campo, usted sabe que los jóvenes son muy dados a aprender a tocar. Y la gente en el campo, muy poca paciencia para enseñarlos, de lo cual yo gozo mucho de mi paciencia y el amor. Ver que el otro aprende y progresa y se gana su propio sustento, además de ser como algo tan bonito, algo tan que trasciende, que une las familias, que une los grupos, que une la comunidad, la sociedad, algo que llega a Dios de primero. Y que, por ejemplo, cuando un jovencito de estos va a solicitar un empleo, a mí me parece que eso es una de las cartas de presentación. Sí, es una oportunidad. Saben que es una persona noble, que es una persona que mantiene su tiempo ocupado en algo tan sagrado. Entonces, para mí, esa fue la necesidad más grande que yo vi, enseñar a la juventud. De pronto, separarlos un poquito por ahí de los grupitos, que eso no falta. Y es tan sencillo a darse. Cuéntenos un poco de quién es ese CD. Bueno, este CD dice: con mucho cariño, gratitud y admiración por mostrarme el camino y enseñarme el amor por la música
de Diego para mi gran maestra. Este es Diego, el que les estaba contando ahora. Diego llegó a mi vida un día de madres. Fui con la profesora doña Luz Marina Cadavid allá al presbítero, cuando eso era ahí donde es una de las bases del colegio Celia Ramos. Entonces, yo era esperando para cantar con doña Luz Marina, y esperando que ese niño, que ya había ido de pronto una vez a mi casa a recibir clase, fuera a darle el detallito a la mamá. Y le dije yo a doña Luz Marina, ¿cuál será la mamá de Dieguito? Que yo quiero hablar con ella, porque yo quiero seguirle dando clases al niño. Y me dijo, espera, ahora le digo. Y cuando el niño llegó y le entregó el detallito a la señora madrastra, a doña Carmen Alicia. Y entonces, cuando ya salimos, le dije yo, niño, usted puede seguir contando con las clases que yo le sigo dando. Y no hay que pagarle. Y dije, no, ¿cómo le voy a cobrar? Yo quiero que usted aprenda. Y así por el estilo muchos de ellos. Y le dije, siga yendo a las clases. Y entonces ya cada 8 días o semanal ellos iban a recibir las clases a mi casa los sábados. Y salían de mi clase los sábados y se iban a buscar a ver quién más les acababa de completar el trabajo de música. Lo cual cuando ya empezamos en la estudiantina Mi Bella Colombia, ahí es donde yo lo entré como de primero con todos estos viejitos a que tocara, y le enseñé a tocar tiple, lira y guitarra. Y él feliz, y él aprendía inmediatamente de esos seres que trascienden ahí mismo, que uno les ve el progreso. Y como él siempre hay unos poquitos, no son muchos, como él hay unos poquitos, y aquí lo tengo ya. Él es profesor en Granada. Este es el señor compañero de música de él, una gran persona, don Libardo. ¿Qué es él? Don Libardo, no me acuerdo en este momento del apellido. Bueno. Doña Gabriela, en torno a la música, a un instrumento, siempre también existía, pues hace mucho tiempo, yo creo que todavía la posibilidad de reunirse y contar historias, ¿cierto? Sea Sí. en torno o a alguna persona que tocaba un instrumento o algunas historias muy propias de las comunidades. De pronto recuerda alguna que hubiera sido como muy, muy importante, que hubiera como llamado mucho la atención a usted. Sí, me gusta mucho como que alguien hiciera historia. Por ejemplo, doña Noelia, la compañera de coro del Carmen y compañera de música hace muchos años, hace más de 20 años. A ella le dio un derrame cerebral que le dejó siempre la manito un poquito impedida, pero por medio de la música ella fue soltando nuevamente la mano, y ella era de las mejores marcantes de guitarra en este pueblo, y me gustaría que le hicieran historia a ella. ¿Cómo se vincula también usted en esto de la música como cercana como a la iglesia? De pronto personajes como don Carlos Cortés, con quien usted también, digamos, hizo el debut musical. Me gusta mucho esa pregunta, porque para mí lo primero que yo les enseño a mis estudiantes de música es que aprendan a alabar a Dios con una de las melodías que les enseño muy claramente, y ellos la cogen ahí mismo. Y yo empiezo a llevarlos a la iglesia, los invito, hago la forma de que les guste, es como un anzuelito. Sí, ellos van yendo conmigo sin que nadie los obligue, ya lo hacen por gusto, y ellos ya en este momento tengo varios de mis estudiantes que son músicos de la iglesia. Más regalos. Más regalitos. Ay, qué dicha. Muchas gracias. Y esa flor amarilla, eso es mucha elegancia.
Esto lo hacen ustedes mismos, qué hermoso. Una sorpresa para esos personajes Ay, que no. hacen tanto por este pueblo, Y más los deseos de hacer más. que es lo importante, ¿cierto? ¿Esto qué es? Creo que esa es otra etapa de su vida en la cual es muy recordada, la industrial. Cuéntenos un poco qué experiencias significativas le deja el trabajar más de 30 años en este colegio. Esto es lo más hermoso después de mi familia. Eso es otra familia muy sagrada para mí, esa industrial con todos estos estudiantes, cada uno tan diferente, con estos profesores tan hermosos, con estos directivos. Mejor dicho, yo me sentí mejor que casi que en mi casa. Yo les digo que eso es un segundo hogar, pero hogar. Algo hermoso, yo no tuve problemas, yo siempre fui muy tolerante, que en eso tiene que ser uno muy tolerante y quererlos mucho, a esos niños verlos como a mis hijos, compañeros de trabajo como a mis hermanitos y a esos superiores como superiores, porque de verdad que hubo mucho respeto, mucho amor, mucha comprensión, mucha colaboración. Entonces yo me sentí feliz, feliz. Son 37 años que no lo sentí, porque yo no puedo decir, ay, yo salí cansada, que ya me moría. No, ni riesgos. Yo salí feliz y feliz me quedé. Y es tanto el amor que todavía regresa, sin ningún interés, a ayudar un poco allá. Y sí, sobre todo al preescolar, que esos angelitos canten conmigo, y es que ellos lo hacen muy bien. La educadora de preescolar, doña Edilma Osorio, es una persona que me colabora mucho en esa formación de voces de los niños y que ellos aprendan a cantar los cantos de una santa misa, a sentirse como personas, que no sea el niñito canzón que llegó a revolar por allí y por allá, sino que es el niño que está allí en el coro como mucha cosa, como lo que son. Doña Gabriela, ¿qué ha significado su familia en todos estos procesos y proyectos que usted ha emprendido, ¿cierto? Desde Esta familia es un gran la música apoyo. y todo lo social. Esta familia es lo más bello que yo tengo en mi vida. Ellos son mi razón de ser. Mis niñas y mi niño, mis nietas y mis nietos, eso es lo más sagrado, mis yernos y mi nuera. Ellos son otros hijos para mí. Todos ellos tan queridos, tan nobles, como me quieren, como me protegen, como me auxilian cuando los necesito. Yo me siento muy acompañada si estén lejos. Y esas criaturitas que tiene cada uno, para mí son unos angelitos. Son el amor de mi vida, cada uno. De esos familiares contaba que poquitos siguieron como la música de los hijos. Muy Casi que poquitos. ninguno. Solo por ahí No. nos contaba que una nietecita está como muy Helen está muy apasionada. en la música. Helen canta hermoso. Helen inventa canciones. Helen toca esa batería sin ningún trabajo para mí, porque ella me entiende toda la música a mí y los ritmos y los produce allí. Y lo mismo en el tiple, ella con gran facilidad, la niña porque no le queda tiempo, pero la niña con gran facilidad toca ese tiple más que todo. Bueno, doña Gabriela, ya para terminar, queremos que nos deleite un poco con esa cualidad de la música y ya finalizar el programa. Y muchas gracias por A abrirnos un ustedes espacio con en su mucho vida. gusto. Entonces, ¿quieren que les toque una melodía acá? Está este pasillo que se llama Reflejos, que lo tocaba don Carlos Cortés en ese órgano tan bonito.
los reflejos. Doña Gabriela, usted ha dejado huella y ha dejado camino. Ese instrumento tiene una historia para usted muy importante, ¿cierto? Sí, este instrumento tiene una gran historia para mí. Me la mandó a hacer, esta lira la mandó a hacer uno de mis músicos. Se llama Jaiber Velandia, hijo del odontólogo don Francisco Velandia de allá del hospital. Entonces el niño dijo, ¿verdad, doña Gabriela, que esa lira viejita no le sirve a usted, no le da las medidas? Le dije, no, yo ya la tengo, es como una niña mimadita por ahí guardadita. Dijo, entonces, espérese a ver cómo le conseguimos una lirita. Y me mandó a hacer esta lira donde un amigo de él. La lira falló, porque esta parte no puede ser de algo como tan delgado, tiene que ser algo muy grueso y sin pintura, con mera, como le dijera yo, con mero barniz transparente. Bueno, la lira falló. Entonces en eso le dije yo, siempre me falló la lira y ya pasó el tiempo de la garantía. Entonces se la llevó y dije yo, no, pues usted verá si la manda a arreglar, porque es que yo lo que quiero ya es una lira electroacústica. Y yo me quedé así esperando. Cuando llegué, menos pensé, llegó con el papá, la mamá, y me dijo, yo vengo a traerle y con Jorge, un compañerito también, mi músico. Y dijo, vinimos a hacerle una visitica y a traerle una sorpresita ahí. Ay, cuando saco yo esta modelira electroacústica con aparato para afinarla, aquí se uno cuenta si está desafinada, aunque yo afino a oído, pero esto es muy especial. Bueno, entonces este fue el gran regalo que me hizo el niño, y yo no sé si la tarjeta también muy bonita, no la tengo por ahí a la vista. Esa primera canción, para terminar entonces, de que tocó la primera vez con su lira hace un poco de tiempo. Mi primera canción, sí,